Buenos días, familia. Buenos días. Qué gozo verles. Doy gracias al Señor que en esta ocasión nos toca celebrarlo a Él un 1 de enero. Era hace apenas unas horas que yo escuchaba a mis vecinos en aquella fiesta, con aquellos cantos, aquellas bombetas, ¿verdad? La pólvora que no se reventó este año en Zapote, se la llevaron para el barrio ahí en Tibás. Era exagerada la pólvora que reventaron y la gente parecía gozosa celebrando la llegada de un año nuevo. Y lo que yo reflexionaba era que para nosotros, más que un año nuevo, es un día más donde estamos gozando de la misericordia de Dios. Es un día más en donde Dios muestra su gracia para con nosotros y nuestra celebración no es distinta que la de otros días. Debería ser lo común, dar gracias a Dios porque simplemente por su misericordia nos permite vivir un día más. Y yo me gozo de que 1 de enero podamos como familia espiritual estar acá y estar celebrando a Cristo, que es nuestro propósito primario en este espacio. Bien, quiero introducir un poco la miniserie que vamos a estar viendo durante las próximas 3 semanas. Y como pueden ver en pantalla, la serie se llama La meta de vida, vivir en su gracia. Entonces la pregunta es, ¿qué es una meta? ¿Por qué tenemos que hacer de la gracia o de vivir en la gracia una meta de vida? Y cuando hablamos de una meta, estamos hablando de el fin hacia el que se están dirigiendo absolutamente todos nuestros esfuerzos. El fin hacia el que se están dirigiendo nuestros pensamientos, incluso nuestros deseos. Cuando pensamos en una meta, estamos pensando en algo que es a largo plazo. No estamos pensando en algo que es corto, que se logra al instante. Eso podríamos llamarlo más un objetivo. Una meta tiene que ver con algo que pensamos a largo plazo. Algo que nos va a costar durante toda la vida y que vamos a tener que esforzarnos durante toda la vida para poder alcanzar. Y eso es lo que llamamos meta de vida. No es algo momentáneo, es algo que queremos lograr conforme pasan los años. Y como les decía la semana pasada, todos los seres humanos tienen metas. Hay metas que están basadas en necesidades y hay metas que también están basadas en deseos. Entonces, por ejemplo, el ser humano, algunos de los deseos que se plantea es una mejor educación, una mejor vivienda, un mejor vehículo, unas mejores vacaciones, que no son necesidades en sí mismas, son deseos que tienen y a lo largo de los años trabajan para obtenerlos. Y es parte de lo que como seres humanos hacemos. Y no es que sean malas en sí mismas, pero son deseos y tenemos que aprender a tipificarlos como tales. Cuando hablamos de vivir como meta, estamos refiriéndonos a esa definición de vivir que quiere decir permanecer en un lugar. Cuando hablamos de vivir en la gracia de Dios, quiero invitarles a pensar en algo en lo que vamos a permanecer durante toda la vida. Y ustedes dirán, bueno, pero es que estamos en la gracia, porque ¿en qué otro lugar vamos a estar? No, teóricamente lo tenemos claro, pero cuando hablamos de vivir, es específicamente hacer que nuestras acciones y nuestros pensamientos estén constantemente en ese lugar. Que no se vayan para otros lugares, que permanezcan pensando en la gracia que fue obtenida gratuitamente por los méritos de Cristo. Estamos pensando en una necesidad primaria. Hablamos con mucha ligereza de la gracia. Nos es natural el término. Todos podríamos en este lugar a una sola voz recitar favor inmerecido. Y es fácil para nosotros mencionar eso. Lo cierto es que pasamos por la vida como si fuera algo que realmente merecemos. Meditamos tan poco en la gracia que la damos por sentado. Creemos que es algo que obtuvimos y listo, ahora sí lo merecemos. Y se nos olvida que sigue siendo algo inmerecido. Y al mismo tiempo algo necesario. Porque sin gracia no somos absolutamente nada. Si usted y yo no hubiésemos sido alcanzados por gracia, ni siquiera pudiésemos decir que somos cristianos.
comenzando por ahí. Y es un concepto en el que tenemos que permanecer. Y por eso es que titulamos en esta ocasión la serie así. Algo que he aprendido a lo largo de los años es que cuando tenemos una meta, tenemos que responder dos cosas si queremos realmente permanecer enfocados en obtenerla, en cumplirla. Lo primero que tenemos que responder es ¿por qué? ¿Cuál es la causa por la que yo estoy planteándome esto? Y lo segundo es ¿para qué? ¿Con qué propósito yo quiero lograr esta meta? Y bíblicamente encontramos estas dos respuestas para vivir en la gracia. Y es porque fuimos habilitados por Dios para vivir la vida que Él quiere que vivamos, para cumplir sus propósitos en gloria. Y ahí está el por qué y el para qué. Fuimos habilitados, esa es la causa, y el propósito es que es para su gloria. Y nuestra meta de vida no debiese ser distinta a la que Dios planeó para nosotros. Decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 10, por gracia soy lo que soy. Lo tenía claro. E implícito está que sin la gracia no era nada. Igual usted y yo. Tenemos que reconocer que sin gracia no somos nada. Ahora, déjeme darle otro detalle importante de por qué es necesario meditar en esto. Nosotros vivimos en una sociedad que tiene una cosmovisión muy distinta a la que el cristianismo enseña. Una forma de pensar, una forma de ver el mundo totalmente distinta a lo que Dios enseña en su palabra. Y es muy fácil para nosotros que crecimos en este sistema de mundo, bajo esta cosmovisión, pensar que lo que estamos viendo y haciendo es normal y que es bueno. Es muy natural para nosotros los seres humanos pensar que nuestras acciones y deseos son correctos y que Dios no tiene ningún problema con ellos, porque todo el mundo los hace y todo el mundo los anhela y todo el mundo está trabajando para lograrlos. Pero se nos olvida, como dice también Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, que nosotros no tenemos que amoldarnos al mundo actual y que es necesario que la mente esté siendo constantemente renovada. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado. Y la única forma que el creyente puede renovar su entendimiento es por medio de la palabra. No hay otra fuente. No importa cuántos libros usted lea, de cuántos autores de la historia, la palabra de Dios es la única que puede renovar nuestra manera de pensar, y eso es lo que nos impulsa a cambiar nuestra manera de vivir. Y por eso es necesario entender esta necesidad de permanecer, vivir en su gracia. Vivir en su gracia. Alguien dijo alguna vez que el cristianismo es distinto de cualquier otra religión solo por el concepto de gracia. El cristianismo tiene gracia, y una gracia que no solamente se sabe teóricamente, es una gracia que se demuestra. Así que vamos a estar viendo tres diferentes aspectos o resultados de esta gracia que hemos obtenido y que son los que nos tienen que estar recordando constantemente que tenemos que volver a ese lugar si por un momento nos desviamos. Así que les invito a que abran sus Biblias en Efesios capítulo 2. Vamos a ir a Efesios capítulo 2 y vamos a estar en los versículos del 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, y leo para ustedes en la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con quien nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos,
nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia ustedes han sido salvos. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Acompáñenme a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos haces una invitación, comenzando el año, para plantearnos una meta, Señor, que está en tu corazón, algo que nace de ti, Señor, y es vivir en tu gracia. No solo saber tu gracia, no solo conocer de tu gracia, es habitar en ella, permanecer en ella, recrearnos en ella, estar siendo renovados en ella. Quiero rogarte, Padre, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, corazones. Quiero rogarte que tu palabra, Señor, que es esa espada de dos filos, penetre hasta lo profundo de nuestro ser, que discierna los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, y que el propósito por el cual tú la revelaste, Señor, pueda cumplirse en nuestras vidas para gloria de tu nombre. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, quiero comenzar haciendo la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el momento más importante de tu vida? Quiero que medites un momento en ello. Si alguien te pregunta, ¿cuál ha sido el momento más importante de tu vida? ¿Qué responderías? Estaban en una oficina, un grupo de trabajadores, y su objetivo en esa ocasión era ordenar el archivo de la empresa. Una tarea aburridísima, por cierto. Y llegó un momento del día que ya estaban cansados. Es una tarea muy tediosa. Hay que estar, ¿verdad? Es puro papeleo. Y llegó un momento del día que uno, como para salir de la rutina, dijo: hey, ¿por qué mientras no hacemos esto no nos vamos contando cuál ha sido el momento más importante de la vida? Y entonces empezaron a comentar. Unos decían: bueno, el momento más importante de mi vida fue cuando nacieron mis hijos. Ese fue el momento definitivamente más importante de todos. Otros decían: cuando le pude comprar la casa a mi mamá, la casa que tanto anhelaba, fue el momento más importante. Ver esa cara no tiene precio. Otros decían: cuando me gradué de la universidad, me costó tanto, pero lo logré. Y así iban uno y otro y otro. Y había un chico súper callado que estaba concentrado en su labor y no había dicho absolutamente nada. Solo él faltaba. Pregunta el jefe entonces: hey, fulano, ¿y vos? ¿Cuál fue el momento más importante de tu vida? Y sin titubear ni medio segundo, levantó su mirada y dijo: el día que fui alcanzado por la gracia de Dios. Y en ese momento hubo un silencio total en aquella sala. Nadie sabía qué responder ante ello. Y la pregunta que yo me hice cuando escuché esa historia, que es real, fue: ¿hubiese yo respondido lo mismo? Realmente es la gracia de Dios el momento más preciado que tengo en mi vida. El saber que recibí la gracia es lo que mayor valor y mayor interés despierta en mí. ¿Saben? Dios quiere recordarnos que la gracia es el mayor regalo que hemos recibido. Si ustedes y yo verdaderamente queremos permanecer en la gracia, vivir en la gracia, tenemos que estar recordando constantemente esto. No hay ningún evento más importante en su vida y en la mía que el día que fuimos receptores de la gracia de Dios.
No puede haberlo. No estoy diciendo que no pueden haber otros momentos importantes. Estoy diciendo que no puede haber uno más importante. El día en que recibimos la gracia de Dios. Y es una gracia que Dios dio para que vivamos en ella. No es una gracia simplemente para saber que ya somos salvos, listo, gracias. No, es para que vivamos en ella, para que podamos realmente vivir la vida que Él quiere que vivamos. Y es precisamente lo que este texto nos quiere recordar esta mañana. Pablo le está escribiendo a un grupo de iglesias en Asia Menor para recordarles las invaluables riquezas que ganaron en Cristo. Y don Dani hace unos meses fue lo que nos habló en Efesios 1. Todo lo que hemos ganado en Cristo. Y parte de lo que hemos ganado en Cristo implica recordar lo que vamos a ver a continuación. Así que en primer lugar, nosotros debemos vivir, permanecer en su gracia, recordando nuestra condición pasada, muertos por el pecado. Vean lo que dice el texto en el versículo 1 del capítulo 2. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en delitos y pecados. Y Pablo lo que quiere enfatizar, porque en el versículo 5 va a volver a decir que Él nos dio vida, en los versículos del 1 al 3 lo que quiere enfatizar es la condición pasada. Ustedes estaban muertos por el pecado. Y esa era la realidad espiritual, consecuencia precisamente del pecado. Dice Romanos 5:12 que por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte se expandió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y la consecuencia del pecado fue muerte espiritual en la vida de los seres humanos. Y es lo que precisamente Pablo quiere recordarle a su audiencia. Estaban muertos espiritualmente al mismo tiempo que estaban vivos físicamente. O sea, en otras palabras, eran muertos andantes. Suena loco eso, ¿verdad? Pero es la realidad de la persona antes de haber recibido la gracia de Dios. En la Biblia, la muerte espiritual es ese estado de separación de Dios con el hombre. No hay una relación posible entre Dios y el hombre por causa del pecado. Igual que en la muerte física, bíblicamente vemos que hay una separación entre la parte material y la parte inmaterial, espiritualmente es igual, hay una separación entre Dios y los hombres. No hay una forma que en el estado de muerte puedan relacionarse entre sí. Están muertos. Y es precisamente la ilustración que Pablo está usando, y que más que una ilustración es una realidad. Nos está invitando a pensar en un cadáver. Ahora déjeme decirle esto: no hay un muerto más muerto que el otro. No hay grados de muerte. Un muerto está muerto. Hay grados de descomposición, ¿cierto? Un cuerpo puede estar más podrido que el otro, pero no puede haber un muerto más muerto que el otro. Y usted dirá, y sí, eso es lógico. Pero es necesario aclararlo porque era el estado de todos. No es que unos estaban menos muertos porque eran menos malos y otros más muertos porque eran más malos. No, todos los seres humanos muertos espiritualmente, separados de una relación con el Señor. Cuando pensamos en un muerto, tenemos que reflexionar en lo siguiente: un muerto no siente, no reacciona, no responde, no tiene la capacidad de pensar, de tomar decisiones. Un muerto no tiene ninguna de estas facultades, espiritualmente hablando. Y era la condición en la que los efesios se encontraban y la condición en la que ustedes y yo nos encontrábamos, y que era inevitable porque Romanos 6:23 lo que nos recuerda es que la paga del pecado es muerte. En otras palabras, todo el que practica el pecado está muerto espiritualmente. No hay forma de que sea una persona que pueda entablar una relación con Dios
por más espiritual que esta persona se crea o piense que es. No hay tal cosa como una persona espiritual si está muerta en sus delitos y pecados. Y es lo que Pablo nos está invitando a pensar. Ahora, hay una realidad. Esto es confuso para los seres humanos porque en nuestro estado físico nos es normal establecer relaciones con otros seres humanos. Y podemos hacerlo. Y se nos olvida, o más bien por esa facultad que tenemos físicamente, creemos que con Dios es igual y que podemos construir la relación por nuestros propios medios. Que podemos hacerlo por nosotros mismos. Y la realidad es que bíblicamente eso es imposible. Es imposible que el ser humano lo lograra. Una persona que cree que no es tan mala, está igual muerta espiritualmente. Una persona que ha sido un buen padre, una buena madre, un buen ciudadano, ciudadana, una persona que ha sido respetable, honorable, compasiva, bondadosa con los demás, necesita la misma gracia y la misma salvación que el peor pecador. Imagínense el peor pecador que usted puede imaginar, un violador, un asesino o un terrorista. Ambos están muertos espiritualmente. Ambos necesitan la gracia de Dios. No tiene que ver con compararnos con otros. ¿Saben cuál es el problema de los seres humanos? Que nos comparamos con otros. Yo no soy tan malo como aquel. Y entonces fácilmente el ser humano olvida que está muerto. Ahora la pregunta es, ¿por qué recordar que estamos muertos si ya no lo estamos? Porque si usted se olvida de dónde lo sacó el Señor, usted no va a permanecer en la gracia. Rápidamente va a pensar que usted lo logró por usted mismo, que lo hizo por sus propios medios y va a abandonar la realidad para la que Dios le dio vida. Que no fue para que usted pensara que usted es capaz de hacer las cosas por usted mismo. Y es un recordatorio necesario y Pablo lo hace. Y hoy nosotros tenemos la bendición de ser animados y recordarlo también. Saben, todos los seres humanos, por más bondadosos que hayan sido, han fracasado en algo. No han podido cumplir con el estándar de santidad de Dios. Lo que Dios reveló en Levítico 11, sean santos porque yo soy santo, fue lo mismo que reveló en 1 de Pedro 1:16, cuando le dijo a su audiencia por medio de Pedro: hey, ustedes sean santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y ningún ser humano ha podido lograr alcanzar la santidad por más bondad que muestre a la humanidad. Entonces, de nuevo, no estamos hablando de personas que llevan vidas igualmente pecaminosas. Usted puede reconocer una diferencia entre el terrorista y usted, o el terrorista y el vecino, pero es una condición, es universal, es para todos, y nadie estaba vivo espiritualmente. Lo segundo que el texto nos muestra, o más bien aquí mismo en el punto 1, es que nuestra condición pasada de muertos por el pecado, en esa condición vivíamos según el espíritu de la época. Vea lo que dice el versículo 2. Muertos en delitos y pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y Pablo aquí lo que hace es usar un verbo pasado para explicar lo que antes eran, los que ahora tienen vida. Y lo que Pablo está diciendo es: hey, ustedes antes vivían de esa manera porque practicaban el pecado. Y esto es interesante, porque dice pasado, ya no está hablando en tiempo presente. Les está diciendo: ustedes vivían en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo. Ahora, cuando Pablo está hablando de la corriente de este mundo, está hablando de precisamente la cosmovisión del mundo, ese sistema de valores que el mundo impone y que claramente está totalmente influenciado por el príncipe de este mundo, que es Satanás, que en el texto lo describe como el príncipe de la potestad del aire.
Y lo que Pablo está dando a conocer y recordándole a los creyentes en Éfeso es que estas personas que vivían conforme a la filosofía del mundo, conforme al espíritu de la época, lo hacían porque hay alguien que está influyendo en esa cosmovisión. Y esto es importante recordarlo. La cosmovisión del mundo no es cristiana, hermanos. No está inspirada en la Escritura, es una antítesis, es lo contrario a lo que la Biblia quiere enseñar. Piense solo en algunos de los hechos más recientes que estamos viviendo como sociedad. Dios dijo hombre y mujer, y la sociedad dice pluralidad de género, si es que algo así existe. Dios dijo matrimonio, y el mundo lo que dice es unión libre, sexo libre. Apunte a cualquier dirección de lo que Dios haya dicho en su palabra, y lo que vamos a encontrar en el sistema del mundo es algo totalmente antitético, contrario a lo que Dios dijo en su palabra. Son incompatibles, y es claro que lo son porque está totalmente influenciado por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el príncipe de este mundo. Jesús lo dijo en Juan 12. Y si nosotros no entendemos eso, fácilmente vamos a huir de la gracia, aunque usted la entienda teóricamente, aunque usted lo sepa desde su juventud. Fácilmente va a empezar a vivir en sus deseos conforme al sistema del mundo, y va a dejar de vivir en la gracia que Dios preparó para aquellos que ha salvado con propósito. Quizá los dos elementos que más caracterizan el espíritu de la época moderna, podríamos decir que son el humanismo y el materialismo. Cuando hablamos de humanismo, estamos hablando de que el hombre se pone en el centro y cree que es Dios, literalmente. Cree que es su propio jefe, cree que puede tomar decisiones solo, cree que es autónomo, que puede hacer las cosas por sí mismo, cree que es autosuficiente, que no necesita de nada ni de nadie. Y empieza a hacer cosas creyendo que Dios le da la capacidad de hacerlas, cuando lo que está construyendo es una cosmovisión de mundo. Porque no está logrando discernir que aunque fue salvo por gracia, no está viviendo la gracia. Por tanto, al no estar permanentemente en esa relación con Dios, lo que se está nutriendo es de una cosmovisión que es contraria, pero que ve natural. Y es lo que Pablo está recordando. Ustedes vivían. Y el recordatorio de Pablo es: si usted no vivía, sepa que eso ya tuvo que haber quedado en el pasado. Eso era lo que usted era antes de haber recibido vida. Y tiene que recordarlo, porque si no, fácilmente se va a alejar de la gracia y va a ir a vivir a otro lado que no es en ella. Y yo sé que eso suena redundante, y lo voy a decir de aquí a que termine, porque es la intención de Pablo al revelar el texto. Que recordemos una y otra vez esto que Dios dijo. ¿Saben? Lo que nosotros consideramos necesidades hoy, la mayoría no son bíblicas. Si usted se pone a pensar en lo que el ser humano considera como una necesidad hoy, está fundamentado en la pirámide de Maslow, que es la que a todos le enseñaron en la universidad. Y la pirámide de Maslow, la cúspide es autorrealización. Que por cierto, Maslow era un psicólogo humanista, no era creyente. Y Maslow construye esto pensando en qué es lo que hace a la gente más feliz. ¿Qué es lo que hace que la gente sea más feliz? Y ya por ahí es totalmente contrario a la Escritura, porque en ningún lugar de la Escritura encontramos que Dios diga: esta es la fórmula para ser feliz. Lo que Dios revela en las páginas de su palabra es: esto es lo que ustedes necesitan para ser santos. No tiene que ver nada con felicidad. Si usted no se siente feliz por ser santo, es su problema, no el de Dios. Porque Dios nos puso en esta posición de gracia para que nos realizáramos en eso, entendiendo que es nuestro propósito de vida. Por eso, cuando pensamos en educación,
cuando pensamos en vivienda y en un montón de cosas que no son malas en sí mismas, usted no está pensando bíblicamente, usted está pensando en Maslow. Sistema de mundo. Y estamos totalmente permeados por ello. También por lo anterior, continúa diciendo Pablo, vivíamos para nuestros propios deseos, versículo 3. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y Pablo lo que está diciendo es: ustedes con todas sus fuerzas, con toda la intencionalidad, estaban viviendo para eso, para aquello que ustedes más anhelan, y se esfuerzan de una forma desmedida para lograrlo, porque vivían para eso. ¿Saben? Si la Biblia dice que antes éramos eso y que antes vivíamos de esa forma, pero ya no, yo creo que tenemos que hacernos algunas preguntas. Y si usted tiene donde tomar nota, yo le invito a que tome nota. ¿Qué cosas deseamos ahora que estamos en Cristo? Porque si antes deseábamos esas, ¿cuáles deseamos ahora? Es una buena pregunta. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo mayormente? Eso nos puede ayudar a discernir qué es lo que más estamos deseando. ¿Estamos dejando de hacer la voluntad de Dios por ocuparnos de lograr esos deseos? Eso que más deseamos ahora que estamos en Cristo. ¿Realmente podemos ver un antes y un después en nuestra vida después de haber recibido vida por gracia? ¿Es realmente notorio el cambio para usted y para mí? Eso es vivir en la gracia, hermanos, reflexionar en esto. No es saber que soy salvo. ¿Sabe cuánta gente se va al infierno creyendo que es salvo y no lo es? Con una falsa seguridad de salvación. Porque nunca vio fruto en su vida. Porque nunca se detuvo a reflexionar en qué estaba invirtiendo realmente su tiempo y cuáles eran sus deseos. Tenemos que pensar en estas cosas. Y también en este mismo punto, en nuestra condición pasada, muertos al pecado, éramos objeto de la ira de Dios. Versículo 3, la segunda parte dice: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Yo creo que con mucha ligereza decimos que fuimos librados de la ira de Dios. Creo que realmente no entendemos lo que estamos diciendo. Porque una persona que antes vivía en este estado muerto espiritualmente en sus delitos y pecados, era una persona que era totalmente acreedora, merecedora del justo juicio de Dios y de que todo el peso de su ira cayera sobre él eternamente. Y eso éramos. Cuando pienso en estas cosas, me vuelvo a hacer la pregunta: ¿realmente yo entiendo la gracia de Dios? ¿Realmente estoy viviendo en la gracia de Dios? Porque si yo no entiendo lo que era estar muerto espiritualmente y las consecuencias de ello, y cuando pienso que ya no vivo conforme al sistema de este mundo y que ya no vivo para mis propios deseos y que ya no soy merecedor de la ira de Dios, si mi mente no estalla en alabanza, diciendo como Pablo en el capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si yo no soy capaz de estallar en alabanza porque fui adoptado, porque hoy soy heredero, porque hoy mora el Espíritu Santo en mí, como lo describe en el capítulo 1, si yo no estallo en alabanza por esas cosas y en gratitud, yo no entiendo qué es la gracia. No importa cuánto sepamos. No la entendemos. Y Pablo dice: hey, recuerden su condición pasada, muertos por el pecado, no para condenar, sino para que siendo conscientes permanezcan en la gracia.
Y si por alguna razón nos hemos desviado un poco de la gracia, hoy es un buen día para volver. Hoy es un buen día para volver al Señor y recordar para qué fuimos alcanzados por esa gracia que nos dio por amor. Ya recordamos nuestra condición pasada. Ahora Pablo nos quiere recordar la condición presente, que es vivos por su gracia. Dice versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia ustedes han sido salvos. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Y ahora lo que Pablo hace es establecer un contraste. Ustedes estaban muertos, pero ahora están vivos. Estado presente. Y creo que es el pero más hermoso de toda la historia. A nadie le gustan los peros, ¿verdad? Los que son papás, cuando usted le da una instrucción a su hijo, papi, pero, mami, pero, y nadie le gusta el pero, ¿verdad? Cuando el jefe le dice, necesito que hagas esto, y usted le responde, jefe, pero, no le gusta el jefe tampoco, ¿verdad? Pero este pero es hermoso. Dice, pero Dios. Y recalca la iniciativa divina. Lo que Pablo está diciendo, esto no fue algo que usted deseó y anheló, esto es algo que Dios hizo. Dice que es rico en misericordia. Usted sabe que la única forma de mostrar misericordia es a alguien que es un miserable. Eso éramos. Y Dios mostró misericordia a personas que eran miserables espiritualmente. Y dice, por causa del gran amor con que nos amó. Hubo una causa, y lo veíamos el último domingo del año pasado, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. De esa forma lo hizo, enviando a su Hijo. Hubo una causa, fue movido por el amor. Y dice, aun cuando ustedes estaban muertos en delitos, les dio vida. Les dio vida y les dio vida juntamente con Cristo. Y es lo mismo que habla Romanos 5:8 cuando dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Vea que no tiene nada que ver con una acción que usted y yo hayamos hecho. No fue que usted y yo dejamos de hacer algo y entonces Dios nos amó. Dice, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos aún en esa condición y Dios nos amó. Y lo hizo dando vida por su gracia. Vida por su gracia. Fue la forma en que decidió hacerlo. Cuando dice que nos dio vida juntamente con Cristo, lo que dice es que fuimos unidos a Él. No tenemos tiempo para desarrollar la doctrina de la unión con Cristo, pero es una realidad del creyente, está unido a Cristo. Estamos en Él, vivificados con Él, entendiendo que también en el contexto de Efesios, Pablo lo que está diciendo es, hey, ustedes, Cristo es la cabeza, ustedes son el cuerpo, están vivos en Él. Es lo que Pedro en el capítulo 1, capítulo 2 nos ilustra diciéndonos que ustedes son piedras vivas, vivos en Él, solamente por su gracia, y que implícito está que es algo que fue inmerecido. Y es el estado presente. Dice que nos resucitó. Poco reflexionamos en esto también, pero somos realmente conscientes que el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos nos resucitó juntamente con Él, y no solo nos resucitó, sino que hoy mora en nosotros y actúa en nosotros, que es su Espíritu Santo. Que es lo que Pablo en el capítulo 1 de Efesios dice, hey, Él es las arras, es la seguridad que ustedes tienen. Cuando pensamos en estas cosas, hermanos, de lo que ahora somos, vivos por gracia, tenemos que pensar en las implicaciones de eso.
Estamos hablando de personas que antes no podían tener una relación con Cristo y ahora han sido habilitados para tener una relación con el Padre. Una persona que vive en la gracia es una persona que se relaciona constantemente con su Señor. El creyente tiene solo una forma de relacionarse con el Señor. Dios le habla por medio de su palabra y el creyente le habla a Él por medio de la oración. Vivir en la gracia implica que nosotros tengamos una relación verdadera, sólida, constante con el Señor. La pregunta es, ¿tenemos una relación con el Señor? ¿Realmente a diario nos deleitamos en pasar tiempo en su palabra? ¿A diario nos deleitamos en pasar tiempo en oración, conociéndole, viendo las riquezas que ahora tenemos en Él, viendo cómo fuimos habilitados? Porque si nos dio vida es porque nos habilitó para vivir la vida que Él quiere que vivamos, solo por gracia. Y de nuevo, Pablo lo que está haciendo es recordándoles estas cosas para que permanezcan ahí. Yo no quiero que usted salga de este lugar sintiéndose juzgado. Las preguntas son para reflexionar, nos hacen pensar lo que estamos haciendo y nos deben invitar, si estamos en Cristo, a tomar decisiones de lo que no estamos haciendo. Para eso nos reunimos como iglesia, es un medio de santificación donde Dios expone su palabra para transformarnos, amén. Es lo que Dios hace. Y si nosotros estamos conscientes de que nos ha dado vida, es porque nos ha habilitado, hermanos. Vean lo que tenemos en Cristo, y solo voy a mencionar una cosa que creo que para mí es más que suficiente. Tenemos su Espíritu Santo. Dígame qué pecado usted y yo no podemos mortificar, sabiendo que su Espíritu Santo mora en nosotros. Dígame qué cosmovisión y pensamiento del mundo no podemos desechar si su Espíritu Santo mora y actúa en nosotros. ¿Qué excusa tenemos delante del Señor que nos habilitó por gracia para vivir la vida que Él quiere que vivamos? ¿Qué excusa le vamos a poner al Padre? No tenemos ninguna. ¿Saben qué es lo que pasa? Que no nos sentimos cómodos cuando sentimos que lo que recibimos no lo merecemos. Se lo voy a ilustrar así. ¿Qué pasa si usted llega a un hotel todo incluido, de paracaidista, y le dicen, vea, usted no merece estar aquí, pero si quiere pasa? Usted entra, se queda unos días ahí, sabiendo que todo el personal lo va a ver. Usted no se merece esto. Entra, pero usted no se lo merece. Usted se quedaría. No nos gusta sentirnos menospreciados, ¿cierto? No nos gusta sentir que no somos merecedores de las cosas. Pero en nuestra posición en la gracia no la merecíamos. Y creo que por eso a veces huimos de ella. O intentamos huir. Porque como no es algo que merezco, entonces, ¿para qué me voy a esforzar? Ahora que estoy en Cristo, ¿para qué me voy a esforzar? Pablo le está hablando a creyentes. Tenemos que aceptar nuestra condición, hermanos. Estábamos muertos, ahora estamos vivos inmerecidamente. Eso se llama depender de la obra del Señor, y eso nos hace sentir impotentes, insuficientes, porque no podíamos hacer nada para revertir esa realidad. Solo Dios pudo hacer algo. Y qué glorioso es ese Dios que nos ama. Qué glorioso que es. Y por eso nuestra condición presente de estar vivos por su gracia es para la gloria de Dios, que es el siguiente punto, versículo 7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y lo que Dios quería hacer era mostrar esto por la eternidad. Cuando dice siglos venideros, está hablando de la eternidad. Mostrar las abundantes riquezas de su gracia por la eternidad, y eso es porque Él quería que fuese para su gloria, para alabanza de su gloria.
Solamente hay que darle vuelta a la página en el capítulo 1, en los versículos 6, 12 y 14. Usted va a ver que cada una de las cosas que Dios dice que hizo en Cristo es para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Sí, gloria a Dios, nosotros somos beneficiarios de lo que Él hizo, pero no somos lo principal, es su gloria lo principal. Saben, un día delante del trono va a haber gente de todo pueblo, toda tribu y toda nación con vestiduras blancas por lo que Él hizo. Y van a haber ángeles y ancianos cantando frente al trono, alabándolo por lo que Él hizo. Vamos un momento a Apocalipsis, capítulo 7, para ver esta escena maravillosa de cómo Dios recibe gloria y su fin es gloria, no porque no la tenga, sino porque la merece. Merece recibirla de sus criaturas. Apocalipsis capítulo 7, versículos 10 al 12. La escena es que están las multitudes de todos los pueblos de la tierra de pie delante del trono, y dice, y clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Es para su gloria. Es para su gloria, iglesia. Y hemos sido beneficiarios de eso que Él hizo para su gloria. También nuestra condición presente de estar vivos por su gracia es por medio del regalo de la fe. Versículo 8, ahí en Efesios capítulo 2. Porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Que sea por gracia implica que también la fe nos fue dada, hermanos. No tuvimos participación alguna en haber recibido la salvación por gracia. Simplemente fue un regalo y Él nos permitió creer. Si hubiese sido por nuestro mérito, entonces hubiéramos tenido una obra de la cual jactarnos delante de Él, y no la tenemos, ni una. Dice, esto no procede de ustedes, es don de Dios. Y por supuesto que lo contrasta con que no es por obras, para que nadie se gloríe, porque acaba de decir que la gloria es solo ¿de quién? Del Señor. Y el día que usted y yo escuchamos el Evangelio y creímos, fue un regalo. Y fuimos justificados por el Señor. ¿Cómo nos hace recordar que nada de lo que recibimos fue mérito propio? ¿Cómo nos hace sentir eso? Porque debería generarnos gratitud y gozo. Entender esto es lo que debería generarnos. ¿Saben? Otro de los problemas que tenemos como seres humanos es que pensamos demasiado en lo que perdimos. Y voy a ilustrar esto con la tarea de sacar la basura. No sé a quién le toca en la casa y no voy a preguntar para no generar discusión. A mí me toca en mi casa. Entonces, cuando yo saco la basura, yo obviamente estoy deseando sacar esa bolsa y ponerla afuera y que el día siguiente pase el camión de basura y listo. ¿Quién de ustedes se detiene a pensar en aquello que botó? En aquello que perdió. ¿Alguno de ustedes se detiene a pensar en ello? No, ¿verdad? Nadie está pensando en la basura. Pero nosotros muchas veces, estando vivos por gracia,
Estamos pensando en lo que creemos que perdimos cuando realmente era necesario que fuese quitado. Una persona que sabe lo que ha ganado en Cristo no tiene tiempo para estar pensando en lo que perdió, solamente tiene tiempo para estar pensando en lo que ganó en Él, lo que hoy tiene en Él. Y está vivo por su gracia. El apóstol Pablo mismo era el que decía: yo todo lo tengo por basura ahora. Yo ya no pienso en eso, con tal de ganar y alcanzar el conocimiento de Cristo. Creo que este recordatorio es necesario para estar conscientes de lo que ganamos y deleitarnos en eso y permanecer en eso. Y por último, y con esto concluyo, punto 3. Ya vimos nuestra condición pasada, muertos por el pecado. Vimos nuestra condición presente, vivos por su gracia. Y ahora tenemos que recordar nuestro propósito: hacer las obras preparadas por el Padre. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el creyente fue habilitado por gracia, fue vivificado por gracia para hacer buenas obras. Ahora, las buenas obras que el creyente hace no tienen nada que ver con su salvación. Ya la salvación fue otorgada. Pero las buenas obras son importantes porque lo que evidencian es que realmente este creyente ha sido salvo por gracia. Y que ahora está haciendo las obras, no cualquier obras, sino las obras que el Padre preparó de antemano para que anduviese en ellas. ¿Dónde vemos las obras que el Padre preparó de antemano? En su palabra. Y por eso la relación es tan importante, porque para conocer las obras que el Padre quiere que hagamos, tenemos que permanecer en su palabra, en esa relación constante con Él. Eso es vivir en la gracia. Dice la Escritura en Juan 15:8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Saben? Dios está esperando una vida fructífera de los que ahora están en su gracia. Está esperando que hagan obras no con temor de si van a perder o no su salvación, sino como una forma de agradecer y una forma digna de vivir aquello para lo que fueron llamados. Y es lo que Dios está esperando de sus hijos: obras que lleven fruto para su reino y para su gloria. No estamos hablando de obras que nos dignifican a nosotros y nos enaltecen a nosotros. No está hablando de logros que hacen que la atención y todas las luces sean puestas sobre nosotros, sino obras que hacen que las luces sean puestas hacia arriba y digan: la gloria es del Señor. Por eso las preparó de antemano, porque si usted y yo las hubiésemos decidido, no serían para su gloria. Si usted y yo las hubiéramos escogido, no hubieran sido pensando en lo que Él realmente quiere que hagamos. Y este es un Padre amoroso mostrándoles el camino a sus hijos de cómo vivir en esa gracia. La pregunta es, igual para reflexionar, es: ¿estamos andando en las buenas obras que el Padre preparó de antemano? ¿Realmente podemos evidenciar y ser conscientes de que vivimos en su gracia? ¿De que realmente lo estamos haciendo? ¿Saben? Hay una realidad, no la podemos ocultar. Somos diamantes todavía en formación. Pablo mismo dijo en Filipenses 1:6 que estaba totalmente convencido de que la buena obra que Dios había empezado la iba a terminar hasta el día de que Cristo volviera. Y sí, estamos siendo transformados, pero la transformación tiene una intencionalidad. Yo nunca voy a ser transformado si no estoy viviendo en la gracia, si no estoy preguntándome estas cosas, recordándome estas cosas. La transformación no va a suceder, hermanos. No es mágico.
Usted fue habilitado, pero hay un esfuerzo que tiene que hacer ahora. ¿Por qué puede hacer ese esfuerzo? Porque fue habilitado, antes no podía. Antes yo no podía tampoco. Y necesitamos saber que si Dios quiere perfeccionar la obra, como dice también en Romanos 8:29, que su propósito es que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Si Él quiere conformarnos a la imagen de su Hijo, solo hay un lugar donde puede conformarnos y es en su gracia. No hay otro. Concluyo resumiendo los 3 puntos principales que vimos esta mañana. Estábamos muertos por el pecado y practicando el pecado. Pero Dios nos dio vida por gracia. Cambió ese estado. Y lo cambió para que pudiésemos hacer las obras que el Padre preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo hizo con un propósito, no sin razón. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a ver otra característica de esta gracia recibida, no solamente que dio vida, sino que es una gracia que transforma. Y vamos a ver cómo luce eso en la vida del creyente, si Dios nos da vida. Oremos, dándole gracias al Señor. Padre, gracias por estos recordatorios que haces a nuestra vida. Gracias porque el recordar, Señor, nos hace conscientes de la obra que tú hiciste, Señor, por puro amor, por gracia por nosotros. Gracias porque hoy una vez más nos invitas a reflexionar si estamos permaneciendo, viviendo en la gracia, Señor. Porque solo allí, Señor, podemos obtener perdón, solo allí podemos obtener salvación, solo ahí podemos obtener transformación, solamente ahí podemos tener garantía de redención, solamente ahí podemos cumplir el propósito para el cual, Señor, tú nos creaste, nos salvaste. Padre, yo quiero rogarte que este recordatorio no traiga condenación, este recordatorio no traiga, Señor, juicio a nuestras vidas. Tú reprendas al enemigo que es el acusador de nuestras almas. Quiero rogarte que pongas convicción, Señor. Si hay algo de lo que vimos en el texto que no estamos viviendo, Señor, conforme a tu voluntad, Padre, que tú nos des hoy la capacidad, Señor, de estar resueltos, de estar totalmente determinados a vivir en tu gracia, a revertir esa condición en la que nos encontramos, a empezar a discernir por medio de tu palabra de qué formas estamos amoldados a este sistema de mundo, a qué formas estamos todavía practicando, Señor, el pecado del cual nos libraste, Señor, al cual dice tu palabra en Romanos 6:11 que tenemos que considerarnos muertos al pecado pero vivos para ti. Padre, quiero rogarte que como cuerpo nos unas por medio de estas enseñanzas para caminar juntos y animarnos juntos a permanecer en tu gracia, a estar unos a otros, rindiéndonos cuentas y ayudándonos a perseverar en esto que nos diste gratuitamente a nosotros, pero que costó cada gota de la sangre de tu Hijo. Padre, quiero rogarte que este 2023 lo que más anhelemos al vivir en tu gracia sea ser conformados a la imagen de tu Hijo, para gloria de tu nombre. Te damos gracias por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.